Bienvenidos a De Debate. Hoy vamos a analizar un tema interesante que surge del material de Osvaldo Contreras Maza. Nos vamos a centrar en la relación conceptual entre mando y conducción y liderazgo. La pregunta clave, digamos, es esta. ¿Son realmente lo mismo? O sea, ¿es el liderazgo solo una versión actualizada del mando? ¿O hay diferencias conceptuales de fondo, más allá de las palabras? Yo voy a sostener que, en esencia, son lo mismo, una evolución natural. Y yo, por mi parte, aunque reconozco que hay una conexión y una evolución, voy a argumentar que el liderazgo, como lo entendemos hoy, sí introduce elementos y, sobre todo, énfasis conceptuales que lo distinguen del mando y conducción más, digamos, tradicional. Bueno, mira, desde mi perspectiva, y creo que el autor lo deja bastante claro, no existe una diferencia conceptual profunda. El liderazgo es, sí, una adaptación, una evolución, necesaria quizás, pero no algo conceptualmente distinto. Contreras Maza usa esa analogía del día domingo, ¿no? Que si Sunday, Día del Señor, Día del Sol, depende del momento, de la cultura, pero la idea de base es la misma. Y si vemos los principios que lista el texto, los de mando y conducción clásicos, los de Becky Halstead, los de Jack Welch, pues encontramos un núcleo común muy claro. Trabajo en equipo, comunicación, cuidar a la gente, dar el ejemplo. Incluso el cambio de nombre en la Academia Militar de Venezuela, la AMB, se presenta como eso, como una adaptación de lenguaje y herramientas, no un cambio de concepto. El autor lo dice textualmente, no existe diferencia. Entiendo esa línea de pensamiento. Y es verdad que hay un solapamiento. Vamos, es innegable en los principios más básicos. Sin embargo, yo creo que el liderazgo, sobre todo como lo describe en figuras más modernas como Halstead y Welch, sí introduce matices conceptuales que son importantes. A ver, cuando Halstead habla de fomentar la diversidad de ideas, es decir, buscar activamente perspectivas diferentes, o de escuchar desde abajo, o cuando Welch pone tanto énfasis en vivir la visión, en destilar energía positiva y en algo clave como establecer confianza con franqueza bidireccional, me parece que ahí ya estamos hablando de un enfoque distinto. Se aleja un poco de la estructura puramente jerárquica, ¿no? Para centrarse mucho más en la motivación, intrínseca, en inspirar, en crear un ambiente más colaborativo. Y creo que la misma necesidad que tuvo la AMB de crear nuevas líneas de estudios sobre motivación, comportamiento colectivo, habilidades del líder. Bueno, eso para mí es una señal de que sí se percibió una diferencia real, no solo de nombre. Es un punto válido, sin duda, aunque yo lo veo de otra manera. Al repasar esas listas de principios que nos da el texto, lo que a mí me resalta es cómo persisten los temas fundamentales. Conocer tu trabajo, conocerte a ti mismo, conocer a tu gente, mantenerla informada, dar el ejemplo, supervisar, fomentar el equipo, tomar buenas decisiones, desarrollar responsabilidad en los demás. Todos esos elementos, que ya estaban en el mando y conducción de siempre, son la columna vertebral de cualquier dirección efectiva. Los principios más modernos, bueno, pueden refinar cosas, añadir capas, sí, pero no me parece que alteren la base conceptual. Mi perspectiva es un poquito diferente en eso. Yo diría que esos énfasis más nuevos, la visión que se comparte, la energía, la diversidad de pensamiento, la escucha activa en ambas direcciones, no son solo, digamos, adornos. Para mí, reflejan un cambio en la filosofía misma de cómo influyes y guías a las personas. Ya no se trata solo de asegurar que se cumplan órdenes por la autoridad formal, sino de inspirar un compromiso genuino, de empoderar a los equipos, de construir un propósito que todos sientan como propio. Y eso, bueno, para mí sí marca una diferencia conceptual importante. Vuelvo a la analogía del autor, la de la secretaria versus la asistente administrativa. La segunda, vale, quizás maneja más tecnología, herramientas más modernas, pero la esencia de su rol, el apoyo administrativo, sigue siendo la misma en el fondo. Pues aplico esa lógica aquí. El líder de hoy puede que tenga herramientas, no sé, más sofisticadas, use un lenguaje distinto, pero la función conceptual de dirigir a un grupo hacia una meta no difiere en su núcleo de la del mando y conducción. Es un argumento fuerte, sí, pero ¿no crees que esa analogía se queda un poco corta?
Para mí, el salto al liderazgo implica una redefinición de la relación misma entre quien dirige y quienes lo siguen. El foco se mueve más hacia la influencia, el empoderamiento, la creación de una cultura, de un propósito compartido. Y esto sí se distancia del modelo tradicional de mando, que estaba mucho más anclado en la autoridad que te da el puesto, ¿no? La anécdota que cuenta el autor sobre cómo enseñaba herramientas de liderazgo a comandantes ya con experiencia, formados en mando y conducción, a mí me sugiere que no era solo aprender técnicas nuevas, era adoptar una mentalidad, un enfoque diferente sobre cómo ejercer esa influencia. Y sobre el caso de la AMB, la Academia Militar. Yo interpreto esa adaptación del currículo como una modernización lógica, necesaria. Había que adoptar un lenguaje y unas técnicas más actuales para seguir formando comandantes efectivos, claro. Pero el objetivo central, preparar líderes capaces de dirigir sus unidades, siguió siendo conceptualmente el mismo. Ahí es donde diferimos, justamente, porque yo veo la creación de un currículo específico sobre motivación, sobre dinámica de grupos, sobre habilidades de liderazgo en la MB, como una señal muy clara de que se identificó una brecha, una carencia. Se reconoció que el marco del mando y conducción tradicional, aunque muy valioso, pues no cubría todas las dimensiones que se necesitan para dirigir eficazmente hoy en día. Y eso exigía un enfoque conceptual y práctico renovado y distinto. Bueno, para ir cerrando, reafirmo mi postura. El liderazgo es la manifestación moderna, evolucionada, sí, pero de los mismos principios fundamentales del mando y la conducción. El propósito conceptual sigue siendo el mismo: guiar a la gente de forma eficaz. Cambian las herramientas, cambia el lenguaje, quizá, pero la esencia, para mí, permanece. Y yo concluyo reiterando que, aunque claro que hay una evolución y puntos en común, el liderazgo contemporáneo sí aporta dimensiones conceptuales propias: la visión, la cultura organizacional, el énfasis en la motivación que viene de adentro y la comunicación en todas direcciones. Eso lo distingue de manera importante del mando y conducción tradicional, que estaba más centrado en la jerarquía y la ejecución de tareas. Sin duda, explorar estas dos visiones nos enriquece la comprensión sobre cómo guiar equipos hoy. Exacto. Y bueno, el material de Contreras Maza tiene mucho más detalle, ¿no? Los listados completos de principios, otras anécdotas, que invitan a seguir profundizando en estas ideas.